Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990 aquí desde Mayagüez, Puerto Rico. Saludos a nuestros amigos allá en la República Dominicana que nos escuchan todos los sábados aquí en Radio Bemba. Igualmente a nuestro amigo allá en Istambul, que cuando no nos escucha en vivo, nos escucha en las redes sociales, porque estos programas los subimos a YouTube, allá a Poesía PR, que es el canal oficial de Radio Bemba, entre muchos otros proyectos que se realizan. Este es el trabajador social Raúl Morris aquí con ustedes durante esta mañana y también en observación, algunos de luto, ¿no? Precisamente hoy por hoy se celebra la Constitución y vamos a tocar un chin, ¿no? Un poquito de este tema. Esto ha sido una trayectoria hoy por hoy allá en Sabana Grande. Saludos a todos los que nos están visitando en nuestra zona suroeste, todas aquellas personas que bajan desde el área metropolitana para este espectacular rinconcito del país bello, precioso. Bienvenidos acá a nuestra lo que ustedes llaman la isla, ¿no? Esto es espectacular. Disfruten las playas y que definitivamente van a pasarla bien. Esto es un lugar espectacular. Hoy por hoy se celebra la Constitución del Estado Libre Asociado, que para algunos, como dije, están celebrando la invasión de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente porque allá en el 98, en el 1898, entraron a Puerto Rico a ley de balazos y cañones. Algunos dicen que invitados, un disparate total. Eso no está nunca debidamente documentado, pero sí sabemos que invadieron y algo, precisamente lo que ha ocurrido en los últimos días, que para mí realmente es de mucha felicidad. Estamos hablando de las aperturas de Cuba y de Estados Unidos. Esto realmente es muy lindo. Yo, como tantas otras cosas, he logrado vivir, ¿no? Estamos hablando de que estas primeras 2 décadas de este nuevo milenio han sido realmente impresionantes. Estábamos hace un par de semanas atrás hablando sobre la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente sobre el matrimonio de las personas LGBT, ¿no? Las personas gay, lesbianas y transgénero. Eso lo celebramos aquí igualmente con bombas y platillos. Estamos bien felices en el día de hoy porque esta semana se dio esta larga espera de esto, de abrir las embajadas en Washington por parte de Cuba, con una actividad espectacular por lo que vimos, invitando a un sinnúmero de artistas y un sinnúmero de políticos después de tantos años, más de 5 décadas. También seguido por esto, también por los Estados Unidos de Norteamérica, que abre su embajada en Cuba, allá en Cuba, en La Habana de Cuba. Esto para mí ha sido espectacular. Yo estuve en Cuba hace unos años atrás. Precisamente quería visitar a Cuba con la intención de que lo visitara antes y que fuera genuina esa visita desde el punto de vista
de tanta propaganda que se habla en los medios de comunicación, precisamente de cómo vive la gente, ¿no? Y yo tenía una expectativa totalmente errónea, ¿no?, de Cuba, y eso es bien fácil de entender porque todavía hoy por hoy la gente sigue repitiendo el disparate de que la gente en Cuba se está muriendo de hambre, que es un desastre, que no tienen esto, no tienen aquello. Muchos se les olvida resaltar las cosas que sí tienen, y dignidad, integridad, educación, salud, una serie de cosas que realmente son las importantes. Eso es la base, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Y yo resalto que el cubano en la isla, allá en Cuba, es una persona realmente dada, entrega. Si es un pan, una rebanada de pan, lo que tienen, lo dividen, lo comparten con personas totalmente extrañas. Hablo de mi persona, ¿no? Pero mi experiencia, y yo no fui de turista necesariamente, porque básicamente mi pinta, por decirlo así, yo me mezclo fácilmente en la comunidad cubana, como en la comunidad dominicana, como en la comunidad panameña. O sea, yo caigo muy bien dentro de las diferentes comunidades y tengo una capacidad de adaptarme al acento de las diferentes comunidades. Y realmente eso lo he logrado y me encanta, porque cuando experimento un lugar como Cuba o la República Dominicana o Panamá, por ejemplo, lugares que he visitado y que, como menciono, he logrado totalmente sentirme totalmente cómodo, como cualquier otro ciudadano de ese país. Al menos que alguien pueda identificar, ¿no?, alguna palabra que diga que no se usa, ¿no? Pero mientras menos hablo, paso con fichas, ¿no? Y la experiencia en Cuba fue una experiencia preciosa. Yo todavía tengo las imágenes clarititas, y muchos de los videos que los pueden encontrar, que han estado por años en las redes sociales, donde yo recogí, documenté, entrevisté a personas, a diferentes personajes, artistas de Cuba, y te estoy hablando hace muchos años atrás. No hacen 10, pero hace muchos años atrás. Y la experiencia fue realmente espectacular, ¿no? Toda esa burundanga de que las cosas allá, la gente de una forma o de otra. El éxito de la resistencia cubana ha sido básicamente la consistencia y poder mantenerse. Y hoy por hoy vemos que el mundo lo ve con ojos de mucha admiración. ¿Eso por qué? Pues precisamente porque lograron, siguen con el embargo. Eso es algo que tenemos que subrayar, pero con todas las situaciones apremiantes, la marginación por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, donde obligaba a muchos de los países en la región a no negociar, a no hablarle, ¿no?, como si fuera una cosa de niños, ¿no? Una cosa impresionante, como por 50 años la política pública de los Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos de Norteamérica, fue a ese nivel de chuchería, de niñería, y que pretendían que el hermano cubano allá en la isla se arrodillara antes y ante el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Hoy por hoy vemos que eso no fue el caso. Me da muchísima tristeza ver las portadas del Vocero, del Nuevo Día, de Primera Hora, que debieron haber sido la portada principal de todos los periódicos de este país, como lo fueron de muchos otros países del mundo, llámese España, llámese República Dominicana, llámese inclusive portadas de periódicos en los Estados Unidos, México, entre otros, Venezuela ni hablar, ¿no?, entre otros países que llevaron a la portada precisamente y la discusión genuina, objetiva sobre lo que estamos viviendo históricamente. Nosotros como latinoamericanos, ¿no?, como hispanoamericanos, es un orgullo para nosotros
y espero que esto se escuche porque sabemos que allá se escuchan en las redes sociales. Precisamente estamos muy orgullosos de la gesta y del caché, por usar un término que nosotros reconocemos perfectamente, el caché que ha demostrado el pueblo cubano. Ante todo, felicitamos también las medallas adquiridas allá y igualmente a nuestros puertorriqueños atletas. Desde aquí, desde Radio Bemba, les damos nuestras felicitaciones. Estamos orgullosos de ustedes allá, los Javier Coulson de la vida, Mónica Puig, o sea, un sinnúmero de diferentes atletas que trajeron medallas, y los que no trajeron nos demostraron la gallardía de nuestros puertorriqueños allá en Canadá. Cosas que queremos aplaudir desde aquí, desde Radio Bemba, esos maravillosos atletas que invierten tanto tiempo, energía, esfuerzo para hacernos lucir bien a nivel internacional. Todos y cada uno de ellos están desde aquí, desde Radio Bemba, debidamente agradecidos por su gesta y su esfuerzo, definitivamente. Entonces, regresando a la discusión que iniciamos hablando sobre precisamente Cuba, no quería entrar en un análisis y estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Desde mi experiencia de haber visitado a Cuba, como la misma forma pudiera analizar las visitas que he realizado alrededor del mundo. Radio Bemba y Raúl Morris quien les habla. Nosotros hoy pudiéramos pensar que la portada de los periódicos, en vez de ser una portada donde estaban aplaudiendo la posibilidad y la nueva adquisición de un sinnúmero de oportunidades para nuestros hermanos cubanos, las portadas, por ejemplo, los análisis que yo hice de algunos periódicos, en caso El Vocero, en la preocupación del vocero o los escritores del vocero o quienes están detrás del vocero, es la preocupación de si Puerto Rico va o no a ser afectado positiva o negativamente con la visión o con esta nueva oportunidad política, social, mundial que está ocurriendo en Cuba. Y a mí me entristece que se analice lo que está ocurriendo precisamente hoy, porque tenemos que analizar lo que está ocurriendo desde los últimos 50 y pico de años en contra de un pueblo que decide vivir de una forma particular, y un grandulón, un bully, llámese Estados Unidos o la República de Estados Unidos de Norteamérica, o algunos, porque la gran mayoría de los estadounidenses estoy seguro que ni saben dónde queda Cuba, o si saben dónde queda Cuba ha sido por la propaganda en los últimos 50 años. Pero esto de crear un embargo en contra y limitar los accesos políticos y económicos y toda esa historia que ocurre, es importante que recordemos datos particulares de lo que ocurrió durante los 50. Los Estados Unidos se está reorganizando después de la Segunda Guerra Mundial. Están haciendo un sinnúmero de movidas internacionales, las Filipinas, Puerto Rico, con esto de la Constitución, elegir un gobernador después de el señor Piñero, que fue el elegido por el presidente de los Estados Unidos, y aquí se elige el señor Muñoz Marín, y entonces se crea la Constitución. Hay un conflicto en un montón de diferentes países del mundo, esto de izquierda o derecha, que saben que todavía hoy existe esa visión. Mira lo que está pasando en Venezuela, mira lo que está pasando en Honduras, mira lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Hay personas, o las grandes economías capitalistas y aquellos que dominan y que controlan y que administran y que obligan, ¿no?, a que el mundo funcione dentro de un contexto capitalista. O sea, aquellos que tienen el dinero son los que dominan, el resto que no. Y ahí podemos mencionar Occupy Wall Street y ese movimiento que se hace del 98% del mundo, que está
en peores condiciones hoy que lo que estaba hace un montón de años atrás, que las riquezas están mal distribuidas porque la tienen un 1% de la población del mundo. Sí, así mismo es, el 1% controla la mayoría de las riquezas. Y estamos hablando no solamente del petróleo, del oro, del níquel, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del acceso a las universidades, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de una manera de ver el mundo y tratar de borrar las cosas que realmente nos hace precioso, ¿no? Lo que nos hace lindo, ¿no? Esta división de cultura, estos colores, ¿no? Que le dan a cada una de esas maravillosas culturas, ya sea en África con sus múltiples colores, y ya sea en India con sus múltiples colores, o ya sea Europa con sus múltiples, o Centroamérica con sus múltiples colores, los mundos aborígenes de el planeta Tierra, ¿no? Y lo que queremos es crear una hegemonía, queremos crear un copy-paste de lo que viene siendo nuestra cultura actual, ¿no? Que insiste en imponer. El resto del mundo tratando de bailar su salsa, ¿no? Su sandungueo, ¿no? Tratando de manifestarse, que todo el mundo tiene que usar chaqueta en vez de guayabera. O sea, son cosas que todavía el conflicto continúa. Pero regresando a lo que ocurrió allá en esa reorganización de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros fuimos parte, una ficha que se mueve, que se organiza, que se crea o que se estructura, porque la ONU y los países en la ONU estaban exigiendo que todas esas grandes naciones del mundo, en ese caso Estados Unidos, que estaba ya echando pecho, ¿no? Hacía un par de décadas, pues dejara de tener colonias, ¿no? Y se reorganiza esto y se forma lo que eventualmente es la Ley 600, y entonces cuando se reúnen y hablan precisamente sobre tantas otras posibilidades en esa asamblea constituyente, ¿no? Y se sientan a discutir y precisar cómo vamos a llamarle a este nuevo muñequito, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es lo que nosotros hemos estado viviendo en los últimos 50 y pico de años, ¿no? Eso es lo que principalmente se celebraba, y por eso queremos atar eso con lo que ocurrió en Cuba, porque en Cuba precisamente no lograron la invasión porque los cubanos no lo permitieron, pero allí le pusieron a un fulano llamado Batista, a ese fulano llamado Batista, un dictador sangriento. Y si no me creen, busquen la historia, precisamente porque un abusador, un asesino de pueblo, de gente, de los negros, de los indígenas, todo lo que ocurrió, auspiciado y respaldado por la metrópolis de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes pagaban los aviones para que bombardeara al pueblo. Esas cosas están en la historia, y hoy por hoy podemos celebrar que la resistencia, después de tantos años de un pueblo digno, hoy por hoy, que se intentó aquí, ¿no? Con la revuelta nacionalista ya para el 1950, después de haber elegido el señor Luis Muñoz Marín, ¿no? Y después de casi un montón de otros, ¿no? La Casa Bleve, hay un sinnúmero de diferentes actos y eventos históricos, ¿no? Que ocurrieron en el 52, en el 1952, después de un montón de meses. Dice 6 meses, ¿no? Que la Constitución del Estado Libre Asociado fue aprobada en el 52, con una asamblea constituyente presidida por Antonio Fernández Incern. Eso son los datos históricos de lo que ha ocurrido, y cómo atamos la cuestión cubana, ¿no? Que allá en la Cuba se estaba dando una revolución. ¿Una revolución para qué? Para sacar un dictador sangriento del poder, precisamente. Y en Puerto Rico, en vez de admitir que esto era una colonia, se reorganizó y se implementó un nuevo muñequito llamado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que hoy por hoy podemos comparar que los problemas de hoy
o sea, la migración masiva de los puertorriqueños, el desempleo que algunos quisieran insistir que ocurre en montones de municipios y todas esas grandes corporaciones que se fueron de aquí porque se fue la 936. Eso es parte de lo que este Estado Libre Asociado, que yo siempre he pensado que de poder tener la posibilidad de evolucionar, después de no haber sido un proyecto impuesto. Porque si ustedes analizan, por ejemplo, lo que ocurrió con esa Unión Europea, donde esos países que son soberanos eventualmente se pusieron de acuerdo para intercambiar y poder tener moneda común y poder tener defensa común y poder tener un sinnúmero de diferentes oportunidades en común. Tenemos todas las cosas, hacemos los intercambios, yo produzco tal cosa, tú produces tal cosa, Alemania produce tal cosa, España, Francia produce tal cosa, y eso es lo que Grecia, que han escuchado tanto, precisamente lo que pudiera haberse visualizado como un Estado libre asociado moderno, si fuéramos los puertorriqueños que tuviéramos la oportunidad de decidir, y no una cosa de Estados Unidos allá hablando por nosotros, precisamente en la ONU y en otros foros internacionales hablando sobre cómo nosotros y los puertorriqueños decidieron, etcétera. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que analizar hoy por hoy. Un día que para muchos, algunos están allá en Guánica, definitivamente conmemorando la defensa de algunos héroes puertorriqueños en defensa de la invasión, y algunos en Sabana Grande precisamente celebrando lo que para ellos y para muchos otros, y allá en el otro lado, los estadistas, celebrando otra visión de lo que es el Estado Libre Asociado y este día que se celebra, que estos últimos, yo creo que hoy por hoy, en estos últimos años, hemos visto una merma, una inquietud, un alejamiento, y una conciencia creada nuevamente. Ahora, regresando a lo de Cuba, a mí me encanta analizar la visión de Cuba desde el punto de vista de trabajo social, porque en mi visita yo entendí un trabajo social diferente al que se practica en Puerto Rico. El trabajo social de Puerto Rico, aunque sabemos que es complejo, que es muy rico, que tenemos un montón de diferentes maravillosos trabajadores y trabajadoras sociales en Puerto Rico, insiste algunos sectores de establecer o definir el trabajo social como aquellos llamados llenablancos, los que trabajan para las agencias que sabemos que quienes más emplean, ya sea el Departamento de la Familia o Educación, lo que viene siendo los trabajadores sociales. Algunos pudieran analizar que el trabajo social es un trabajo de personas que llena blancos y que ayudan a personas a adquirir, algunos beneficios dentro del sistema. Miren, la definición de trabajo social es experto en comportamiento humano, y esa es la definición, sí, precisamente. Y hay trabajadores sociales en un sinnúmero de gamas, Hay trabajadores sociales desde el punto de vista de la familia, hay trabajadores sociales desde el punto de vista comunitario, que este servidor es un trabajador social comunitario. Hay trabajadores sociales en un montón de ramas que hacen igual proyectos o trabajos o análisis o diagnósticos, como un psicólogo, como un consejero, que son otras profesiones que se enfocan en otro aspecto, pero se parecen un montón, ya sea el psicólogo hablando de la psiquis o del individuo, y el trabajador social hablando de lo que viene siendo aquellas diferentes entidades o organizaciones o grupos que entrelazan entre sí a la iglesia, a la familia, a la comunidad, a los sectores de gobierno, cómo entrelazan unos con los otros, y claro está la familia como punto céntrico de ejercer, pero también aquellos que son consejeros, que tienen otra visión, que es una consejería parecido más bien al enfoque individual, pero también se aconseja a nivel comunitario, que son ramas que se parecen un montón y la gente confunde. A mí me encantó ver
el trabajo social cubano, porque el trabajo social cubano es un trabajo social comunitario y que ayuda a que las cosas se entrelacen y que funcionen desde el punto de vista macro y a nivel micro, ¿no? A nivel individual. A mí me encantó allá porque me parece que fue o es un trabajo social, yo creo que muy parecido a lo que se ejerció aquí en Puerto Rico con los trabajadores sociales al principio del siglo, ¿no? Estamos hablando ya para el 1900, 1910 y el 20, antes de que existiera el Colegio de Trabajo Social, que eran estos trabajadores sociales empíricos, ¿no? Que eran trabajadores sociales que trabajaban en las comunidades, que iban a los campos, que ayudaban en el proceso de salubridad, ¿no? Educar a las comunidades de cómo ser y cómo no enfermarse y cómo era importante lavarse las manos y cómo desarrollar un sinnúmero de proyectos educativos que se trabajaban para movilizar. Ese es el trabajo social que yo vi en Cuba, precisamente ese tipo de trabajo social, el que se ejerció aquí a principios, antes de que se creara lo que viene siendo hoy el Colegio de Trabajo Social, que algunos, ¿no? Y yo tengo sentimientos encontrados porque sé que hay un montón de compañeros y compañeras que están allá justamente en el Colegio de Trabajo Social y que hacen un excelentísimo trabajo, pero que parecería que las grandes masas de los trabajadores sociales que trabajan dentro del sistema funcionan con el sistema y funcionan para el sistema, funcionan hacia el sistema, ¿no? Ha sido una crítica mía desde estudiante, ¿no? Desde estudiante de trabajo social, mucho antes, ¿no? Consistentemente. Entonces, esta influencia yo creo que maravillosamente va a ocurrir hoy por hoy, porque sabemos que hay compañeras como por ejemplo Elizabra Vázquez, ¿no? Que está haciendo un doctorado en un trabajo en trabajo social y la violencia doméstica, precisamente de la República Dominicana, de Cuba y de Puerto Rico. Eso es algo espectacular, porque vamos a ver y vamos a tener la oportunidad hoy por hoy de experimentar precisamente un trabajo social comparativo, diferente y para algunos nuevo, ¿no? Que queremos que influya lo que ocurre en Puerto Rico hoy con el trabajo social actual de Puerto Rico. Para nosotros es una gran oportunidad y creo que esas noticias que vemos en las portadas de los periódicos, donde Puerto Rico, que si vamos a perder los turistas, mira, eso da mucha tristeza, a mí me da rabia, ¿no? Porque yo entiendo que nosotros debemos estar celebrando la libertad y celebrando la oportunidad y celebrando la apertura a este nuevo mundo, porque un nuevo mundo es posible. Gente, queremos invitarlos a el mercado orgánico hoy por hoy, esta misma tarde, allá detrás del Museo de la Masacre, precisamente. Museo de la Masacre en Ponce. Y mañana domingo desde las 8 de la mañana, allá en Rincón. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter. Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.